Estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Les invito a colocarse en pie y vamos a leer a una voz estos versos. Hebreos 5:11 en adelante. Dice: del cual tenemos mucho que decir y difícil de declarar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque cualquiera que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Mas el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si a la verdad Dios lo permitiere. Amén. Puede sentarse. Hebreos 5:11 hasta 6:3 será la sección de esta mañana. Titulamos la enseñanza Exhortación a superar los rudimentos. Exhortación a superar los rudimentos. Los primeros capítulos de la carta nos mostraron la deidad de Jesús y a la vez nos mostraron cómo Jesús es más grande que los ángeles, más grande que Moisés, especialmente en los capítulos 1, 2 y 3. Estando en el capítulo 2, fue anticipándose algo que ha estado desarrollando especialmente en el capítulo 3 y 4. La humanidad. Hemos visto la deidad y la humanidad del Hijo. Y si se acuerdan, en el versículo, en la sección que estudiamos la semana pasada, miren 5, cuando decíamos que, Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, vimos que el Señor era legítimamente un sacerdote, ¿sí? No era del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Mira el versículo 10, 5:10. Nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él está hablando acerca del sumo sacerdocio de Jesús, que Jesús es el sumo sacerdote en el nuevo pacto. Y de repente pausa lo que está tratando y miren el 11, que es el que leímos, del cual tenemos mucho que decir y difícil de declarar, y empieza a exhortar a los lectores, ¿sí? O sea, en medio de la disertación que está dando acerca del sumo sacerdocio de Jesús, que Él es según el orden de Melquisedec, de repente para, inspirado por el Espíritu Santo, y empieza a exhortar duramente a los destinatarios originales, ¿sí? Es algo así como si dijera, ya estoy llegando a desarrollar mi idea, pero como que no me están entendiendo. Como que los nota distraídos en pleno sermón y pausa y empieza a exhortarlos duramente para que se despierten y puedan recibir con un mejor corazón lo que va a hablar. Porque lo que va a hablar, dice él, es difícil, es profundo. Hablar de que Jesús es del orden de Melquisedec no es poca cosa. Entonces él les dice, pero quisiera hablarles tantas cosas, enseñarles tantas cosas, y empieza a exhortarlos fuertemente, ¿sí? Parece que los hebreos se habían estancado en las temáticas básicas del Evangelio. Y estar estancados en las cosas básicas es un riesgo. Es un riesgo, claro que sí, porque
Cuando una persona se estanca en lo básico, no sale de ahí, no es capaz de avanzar de tema y llegar a algo más profundo, empieza a recibir una mala nutrición. Y cuando empieza a recibir algo que es más profundo, no va a entender. Entonces es un riesgo estancarse porque no iban a comprender el tema tan importantísimo que iba a empezar a enseñarles. ¿Sí? Entonces veremos esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto será una lamentable ineptitud. Y ahí estaremos yendo del 5:11 hasta el 13. Esa será la primera parte. Y el segundo punto será desde el 5:14 hasta la parte del 6:3 que leímos ahorita, el compromiso de avanzar. ¿Listos? Entonces, comencemos. Hebreos 5:11. Primer punto, una lamentable ineptitud. Leamos el 11. Dice: del cual tenemos mucho que decir y difícil de declarar, por cuanto se han hecho tardos para oír. La cristología, ¿han escuchado esa palabra alguna vez? La cristología es una de las ramas de la teología más fascinantes, más productivas. A través de la cristología podemos conocer mejor a la persona de Jesús y a la obra de Jesús. Y cuando decimos cristología, estamos diciendo todo lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su finalidad en la eternidad? Su deidad, su naturaleza humana. Bueno, todos los atributos del Señor Jesús como Dios, como hombre. Todo eso es cristología, enorme, enorme, pero fascinante. Si alguno de los presentes alguna vez ha leído algo de cristología, de manera juiciosa y humilde, va a reconocer que aunque es genial, es fascinante, es también una de las áreas más difíciles de procesar. Es difícil, es demasiada información, pero más que porque es mucho, es difícil. Claro, póngase a pensar, ¿cómo explicamos que Jesús nació de una virgen? La concepción virginal del Señor Jesús. ¿Cómo explicamos que Él es verdaderamente Dios, pero a la vez era un hombre? ¿Cómo explicamos su voluntad? Que teniendo voluntad divina, a la vez dijo que no sabía el día ni la hora. ¿Se dan cuenta? Esas cosas ya las hemos hablado antes en la iglesia local. Y es solo un resumen de que sí es muy profundo el tema de la cristología. Sus atributos divinos, que es igual al Padre y a la vez era sujeto a la voluntad del Padre, subordinado a la voluntad del Padre, cumpliendo su misión en la tierra. ¿Sí? Bueno, todo eso es cristología. Entonces es riquísimo, es fascinante, pero es difícil. Y el apóstol sabe, él dice, tenemos mucho que hablar de esto, pero es difícil de explicar. El apóstol anticipa esa impresión, que sí, en el evangelio hay cosas difíciles de digerir. Tan solo consideremos la doctrina de la mediación de Cristo, que es el hecho de que Él es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es el sumo sacerdote. Bueno, eso, tan solamente en ese puntico, dice, tenemos mucho que decir. Y en varios puntos resulta un tema difícil de explicar, difícil de describir en sí mismo. Y eso explica por qué hay muchos pastores irresponsables que prefieren dejar estos temas a los seminarios. Entonces, la iglesia empieza a ser nutrida, si es que se puede decir eso así, con un evangelio básico y no avanzan de ahí porque es que hay temas más profundos que ni el pastor maneja. Subestimando a la grey cuando la orden es que todos comamos sólido. Sí, algunos más despacio, algunos más básico, pero cuando estamos en un culto estamos todos. Hay ovejas chiquitas, ovejas más maduras, ¿cierto?
La dieta debe ser para todos, porque una ovejita adulta, comiendo siempre comida de ovejita chiquita, seguro que no va a estar bien de salud. Es sentido común, hermano. Pues hay muchos pastores que dejan estos temas. Cristología, uy, ¿qué es eso? Mediación, uy, no, qué terribles palabras. Esas cosas son para los intelectuales, para los académicos. No, no es cierto. Estas cosas son para toda la iglesia. Por eso Él les dice, tengo mucho que decirles. Yo sé que es difícil, pero déjeme ser franco, hermano, con usted en esta mañana, como siempre. Alguno puede decir, es que no todos tenemos el mismo trasfondo académico, cultural, educativo, intelectual. Es que estas cosas no hay que tocarlas en todo tiempo porque hay que siempre hablar básico, hablar sencillo para que todos entiendan. Bueno, sí es cierto, pero les aseguro que esta situación es algo más que simple nivel educativo. Les aseguro que no tiene nada que ver. O dígame en dónde estudió Pedro. Esto no tiene que ver con que si estudió o no estudió, que si superó la primaria, el bachillerato, llegó a la universidad o que hizo posgrado. Aquí no es cuestión de eso, porque estas son cosas espirituales. Miren cuál es el problema, léalo usted mismo, versículo 11. Dice, por cuanto se han hecho tardos para oír. Aquí el tema no es cultural ni académico, es que hay gente, hay cristianos que son tardos para oír. Ese es el meollo del asunto. Puede alguien ser muy estudiado y muy leído y ser tardo para oír. ¿Qué significa ser tardo para oír? Bueno, ser tardo para oír significa que es una persona perezosa para aprender. Una persona dura para aceptar lo que se le está enseñando. Una persona que no presta la debida atención. Eso es alguien tardo para oír. Entonces él dice, yo quiero enseñarles, quiero avanzar, pero espérenme. Hay muchos acá que son tardos para oír y tengo que hacérselos ver para que salgan de esa condición y ahí sí podamos avanzar. Miren qué pausa tan impresionante. Si usted lee Hebreos y usted llega al 5:11, usted se da cuenta que es una pausa abrupta. Duro, o sea, está hablando de Melquisedec, del sacerdocio y de repente pausa y empieza a exhortarlos. A veces toca hacer eso. Como que se estaban elevando y no, vengan para acá y atención. Pues bien, este tipo de creyentes, los que son tardos para oír, son los que se caracterizan por estar como en un letargo espiritual. Ese letargo espiritual, como adormecidos y perezosos, eso es lo que los hace negligentes. Dice la Reina Valera contemporánea, lentos para entender. Lentos para entender. Y como tienen esta situación, entonces no pueden avanzar un poco más profundo. Es un deber de todos avanzar. Pero algunos se quedan en círculos hablando de lo mismo y es cuando uno ve congregaciones evangélicas que tienen más de 10 años de ser fundadas y siempre hablando de lo mismo. Y en últimas hay personas que son leales a esas congregaciones, pero es por lealtad a los pastores o a las familias, pero no por palabra, porque no hay palabra. Irónicamente, conste. Volvamos al 5:11 y mira el 12. Dice, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. Miren la situación. Irónicamente, este tipo de cristianos que son tardos para oír, son gente que tiene varios años en el evangelio. Llevan buen tiempo siendo cristianos. Ahí lo dice o no. Debían ser ya maestros, pero no. Debían ser ya maestros después de tanto tiempo, pero no solo están muy lejos de ser maestros, sino que son torpes frente a lo básico. Están tan dando vueltas en lo básico que hasta lo malentienden. No hay comprensión de qué es el arrepentimiento. Confunden conversión con justificación. ¿Y qué es eso? Vea, eso es básico del evangelio.
¿Qué es regeneración? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Han nacido de nuevo? Eso es básico. Pero hablen esos términos con un evangélico moderno. Dese cuenta. El que se queda estancado en lo básico empieza a entorpecerse en lo básico. Es que, hermano, piénselo. Imagínese criando a un niño toda su vida con leche materna. ¿Cómo va a crecer a los 6 años todavía tomando leche materna y nada más? Desproporcionado, hasta con afectaciones en su cerebro, en su cuerpo. No es, o sea, ya es hora de que digeriera distintas cosas que ya sus intestinos han madurado, su sistema circulatorio, bueno, en fin. La dieta debe cambiar. Ya está listo para comer diferente. Pero el que se queda estancado en lo mismo atrofia su salud. Basta escucharlos compartir el evangelio a mucho del neoevangelicalismo. Basta escucharles cómo dan su testimonio. Y uno se da cuenta que existe una urgente necesidad porque se les enseñe lo básico otra vez. Léalo usted mismo, 5:12. Dice: debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Años en lo mismo y ni siquiera han entendido lo mismo. Se estancaron, no salieron de ahí. Entonces es necesario aclararles de nuevo los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Dice la Reina Valera contemporánea: las cosas más elementales. Lo que acabé de decirles: santificación, justificación, regeneración, el arrepentimiento, la fe. Ahorita veremos una lista textual. ¿Se dan cuenta? De las palabras de Dios, quedados en lo mismo. Entonces el apóstol utiliza una imagen un poco más diciente. Sigue diciendo: y han llegado a ser ¿qué? Tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el escritor emplea una figura práctica para describir esta lamentable ineptitud. Es como si ese tipo de creyentes, los que son tardos para oír, son espiritualmente bebés lactantes. Niños incapaces de consumir comida sólida. Dice la Reina Valera antigua: manjar. No comen manjares, todavía no pueden. Imagínense eso. Después de tanto tiempo siguen siendo lactantes. ¿Qué papá no se preocupa de eso? Mi bebé tiene 3 años, sigue tomando tetica y no ha comido nada más. Preocupante. Aquí enviarían el bienestar. No es normal, hay un problema ahí. Bueno, así espiritualmente hay muchos creyentes malnutridos. Como con 10 años en el evangelio, 5 años en el evangelio, dicen que son cristianos, no conocen nada de doctrina. Viene un falso testigo de Jehová, viene un unitario y los arrastra fácil porque no tienen ni idea de las cosas básicas del evangelio. Sigamos leyendo. ¿Qué son los rudimentos? Bueno, lo más básico, esos son los rudimentos. Y mira lo que dice el 13. Porque cualquiera que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Claro. Todos, eso es lo que se llama neófito. Un neófito, como una matica recién plantadita. Toca tratarla, ¿sí? Hasta que empieza a crecer un poco más. Bueno, él usa la figura del niño. Es inexperto. No tienen experiencia, ¿sí? No se han desarrollado. Es un niño. Estos rudimentos son la primera leche. Nadie está diciendo que esa no sea buena. La leche es necesaria. ¿Quién habla mal de la leche materna? Nadie, pues en sus cabales, ¿no? Pero no es natural que siga tomando leche materna un niño de 7.
¿Me hago entender? O sea, es cuestión de etapas, ya hay un desarrollo, ¿sí? La primera leche es para los que todavía son inexpertos, dice acá el apóstol. Los que todavía no son capaces de entender, es normal, hay cosas difíciles de digerir. No se trata de que usted adopte todo el lenguaje teológico de una vez, todo ya de una vez lo sepa. No, eso no es realista. Poco a poco, ¿sí? Pero que se note el progreso, ¿sí? Pero estos que están acostumbrados a la primera leche son los inexpertos, los tardos para oír. Hay una etapa en la que no conocíamos nada del Evangelio, éramos inexpertos. Son de esos cristianos que a veces se dejan llevar por el ejemplo de los líderes y no conocen las Escrituras. No hay más allá de eso, hay que avanzar en eso, ¿sí? Entonces, la leche materna es nutritiva, pero es una dieta que no puede durar toda la vida. ¿Qué otras descripciones hay de estos niños espirituales? Veamos, 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían, ni aún pueden todavía. Porque todavía son carnales. Pues hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones. ¿No son carnales? ¿Andan como hombres? Dense cuenta, ahí vemos el caso de otro tipo de niños espirituales. O conectémoslos. Los niños espirituales son así, carnales. Este carnal no significa que alguien siendo practicante del pecado sea hijo de Dios. Aquí lo que está queriendo decir es que hay creyentes nacidos de nuevo, pero que son muy permisivos con sus impulsos pecaminosos. No han ejercido disciplina sobre sus pasiones. Hay que estar como que pendientes, exhortarlos, amonestarlos para que no den una mala decisión. Esos son niños, eso es un creyente carnal, diría aquí el apóstol. Anote ese texto para que lo complemente, Gálatas 4:3. Y hay otra descripción de estos niños. Veamos, Efesios 4:14. Dice, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños. Ser niño no está mal, pero no hay que quedarse ahí. Ya no seamos niños, hay que madurar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error. Segunda descripción, los niños son carnales y ahora, ¿cómo? Fluctuantes. Fluctuantes, claro, son fácilmente seducidos por enseñanzas novedosas. Y así vemos que desde el 2010 llegó a Colombia la guerra espiritual, las maldiciones generacionales, el evangelio de la prosperidad y un montón de herejías y cosas traídas del infierno. Pero como no hay discernimiento, ahora es algo popular entre todas las iglesias evangélicas. Ahora hay iglesias evangélicas que quieren retomar las fiestas judías a esas alturas, que ir a las raíces hebreas. Fluctuantes, no avanzan, se quedan tan estancados en lo básico que cualquier cosa novedosa que escuchan los sorprende y se van por un lado, luego terminan en otro. Niegan la Trinidad, luego niegan la inspiración de las Escrituras. Esos son los niños espirituales. Muchos serán verdaderos cristianos, sí. El Señor los va a sacar de esas situaciones. Son como esos niños pequeños que se echan a la boca cualquier cosa. Porque no tienen juicio. No saben que eso es malo. Que eso lo puede atorar, que eso tiene polvo, tierra o hasta otras cosas orgánicas. Pero no entiende, él se echa toda la boca, porque es un niño.
Porque no tienen juicio que uno tiene cuando ya ha crecido. Uno dice, si yo meto el dedo ahí, me pasa corriente. El niño es inexperto, no tiene esa experiencia. A veces necesita esa experiencia para no hacerlo. ¿Me hago entender? Entonces, en el primer punto vimos una lamentable ineptitud. Creyentes que no es cuestión de educación, es cuestión de que son tardos para oír. Están estancados en lo mismo. No quieren aprender más cosas. Dan vueltas con lo mismo hasta que empiezan a malentender lo que se supone que habían entendido. Bueno, esa es la situación que estaban pasando los hebreos. Volvamos a Hebreos, capítulo 5. Vamos al segundo punto, el compromiso de avanzar. (5:14) Mas el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Veamos eso, hermano y amigo. No todos los niños espirituales son tardos para oír. Ojo, no todos los niños espirituales son carnales o fluctuantes. No, hay niños espirituales que maduran. Eso deberíamos ser todos. Todos pasamos por esa infancia espiritual que es encantadora, necesaria, imprescindible. Pero no todos los niños espirituales caen en el mal ejemplo de los hebreos. ¿Cómo sabemos que no estamos cayendo en ese mal ejemplo de los hebreos? Bueno, que no caigamos en lo que acabé de mencionar en el primer punto. Pero hay otro detalle. Aquellos que han abrazado la palabra de Dios correctamente, cuando un niño espiritual está bien alimentado, nació de nuevo, lactante, empieza ya a la primera infancia, dirían hoy. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo o desarrollándonos espiritualmente bien? Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan en la salvación. Dense cuenta, la leche es la palabra. Ese niño espiritual, esa persona que ha nacido de nuevo, que es hija de Dios, pero que está nuevito en el Evangelio. ¿Cuál es la característica de un niño espiritual que está bien de salud espiritual? Él desea crecer. Él desea crecer. Todos los niños quieren crecer, hermano. Aquel que ha abrazado correctamente la palabra concentra ansiosamente sus deseos por la palabra. Así como el bebé que desea la leche de mamá para crecer. Él sabe que en la palabra está su crecimiento. Degusta, come de ella, le fascina, se enamora de ella. Si usted siendo creyente nuevo o de mucho tiempo y no tiene eso, mucho cuidado. O está muy enfermo o ni siquiera ha nacido de nuevo. Todo el que ha sido nacido de nuevo desea la palabra, porque es por la palabra que uno crece. Ningún hijo de Dios se va a querer quedar siendo bebé. Queremos crecer. Y es más, este tipo de niños espirituales que crecen son los que fructifican y se nota. Se nota. Es evidente. Es más, son de esos creyentes que son sabios para lo bueno y son ingenuos para lo malo. Romanos 16:19. El mundo hace sus chistes dobles, sus comentarios, sus sátiras, sus indirectas, sus cosas. Y el cristiano que está ahí rodeado de ellos ni entiende.
Y eso no hay que avergonzarse, porque vergonzoso es hablar en el mismo lenguaje que ellos. Triste sería que usted entiende todo y se ríe de todo. ¿Será que es igual que ellos? Romanos 16:19 dice, aquí le está hablando el apóstol Pablo a una iglesia que estaba madurando. Y mire la característica. Su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Se nota. Dice, así que me gozo por ustedes. Claro, eso se goza. Imagínese uno como pastor viendo a un cristiano de estos maduro que va creciendo. Uno se siente orgulloso. Luego, ¿qué dice? Mas quiero que sean sabios para el bien y sencillos para el mal. Esa es otra característica de un niño espiritual que está bien de salud espiritual. Está pegado a la palabra, pero empieza a crecer en sabiduría, en obediencia, y es ingenuo para lo malo. Anote otro texto que puede complementar. Corintios 14:20 y también Filipenses 1:10. Pero le voy a decir unas palabras, hermano. Es una exhortación que está dando el mismo Espíritu Santo, ¿no? Pero en medio de la exhortación también hay un consuelo. Filipenses 1:10 dice que estamos persuadidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Si haber nacido de nuevo en nuestras vidas, haber sido convertidos en bebés espirituales fue una obra de Dios, Él no nos va a dejar ahí, Él va a perfeccionar la obra y no nos va a dejar hasta la venida de Cristo. Eso es un consuelo. Y es una palabra de exhortación para el tardo para oír, pero también una esperanza, que no va a estar solo en ese proceso de reflexionar y salir de ese letargo. Volvamos a Hebreos 5:14. Bueno, este tipo de creyentes entonces pegaditos allá a la palabra, notorios en obediencia, notorios en sabiduría, ingenuos para lo malo. Bueno, este tipo de creyentes se capacitan poco a poco y empiezan a comer sólido. Ya captan temas, palabras que antes les parecía difíciles de pronunciar. O el lenguaje de los cristianos lo entiende, ya empieza a hablar en otro idioma. Ay, que es porque ya está comiendo sólido. Mira el 14. El alimento sólido es para ellos, ¿sí? Hay otro detalle acá que uno pasa por alto, ¿no? Dice, para los que por la costumbre, ¿sí? Esa palabra costumbre es como extraña. Y uno casi siempre se concentra en lo otro menos en esa palabra. Costumbre. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues alguien que espiritualmente está siendo desarrollado bien, adopta sanas costumbres. Desecha los malos hábitos de ocio, amistades que hablan o que, mejor dicho, no le edifican. Y todo eso empieza a reemplazarse en su vida y adopta nuevas costumbres, buenas costumbres. Empieza a practicar nuevos hábitos. Luego, ¿qué más dice? Dice, tienen los sentidos ejercitados. Son personas entrenadas en sus sentidos espirituales. Y luego, ¿qué dice? En el discernimiento del bien y del mal. Ya pueden distinguir, no entre el blanco y el negro, entre el blanco y el gris. Hay cosas que no son tan claras, pero entre más maduramos, van siendo más claras para nosotros. Para tomar decisiones en nuestra vida, para aconsejar a otros, para dar respuestas doctrinales, bíblicas, para llegar a conclusiones sanas. Bueno, eso llega con entrenamiento, con crecimiento espiritual, habiendo adoptado buenas costumbres. ¿Cómo qué? Leer las Escrituras, no ausentarse y guardar el día del Señor, las prácticas de los medios de gracia, la lucha con las tentaciones de cada uno, vencer en ellas afianzados del Señor, ¿sí? Decisiones de pureza en el hogar. Todo eso son costumbres que son difíciles de adoptar para muchos, pero
que con la ayuda de Dios podemos lograrlo, poco a poco. Y lo necesitamos urgente si queremos avanzar. Primera de Corintios 2:6. Entonces, estas palabras ni siquiera es una opción. Si usted es hijo de Dios, le toca avanzar. La otra semana, si Dios nos da vida, veremos qué pasaría si no avanzamos. Pero ahorita estamos concentrados acá, en esto. Primera de Corintios 2:6. Dice, hablamos sabiduría entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, empezamos a hablar un lenguaje cristiano, bíblico, que si estamos con alguien que no es creyente, no va a entender. Pero usted sí lo entiende porque hablamos sabiduría de Dios. Busquemos otro. Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Directo. Chismeríos, prejuicios, leyendas, fábulas, cuentos. Desechen eso. ¿Y qué dice? Y ejercítate para la piedad. Entrénese, si quiere madurar, desarrolle su salud espiritual. Bueno, volvamos a Hebreos. Hebreos 6, entramos al 6, leamos 1 y 2. Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cuáles son aquellas doctrinas que el autor considera rudimentos? Recordemos, ¿no? Los rudimentos son como el ABC, ¿no? Como las vocales, el ABC, como el comienzo, las enseñanzas primarias, las cuestiones básicas, elementales. Esos son los rudimentos. Miren que el autor nos deja una lista. ¿Cuáles son esas doctrinas? Y vaya uno a ver si la iglesia neoevangélica puede definir cada una. Menciona 6 doctrinas que él dice que son básicas. Arrepentimiento, fe, bautismos, imposición de manos, la doctrina de la resurrección y la doctrina del juicio. 6 doctrinas menciona aquí. ¿Será que podemos manejar cada una de ellas? Responder, definirlas, defenderlas. Hablemos un poco del arrepentimiento. ¿Se ha arrepentido usted, hermano, abandonando los malos caminos o dejando de repetir el mismo pecado? ¿Hemos desechado las acciones que nos llevan a la muerte? La obra del Espíritu Santo nos ha limpiado. Así que el arrepentimiento lo seguimos practicando, pero es algo que debemos tener claro en nuestro interior. Es más, el apóstol, recuerden que está hablándole a hebreos, ¿no? Que estaban siendo tentados por volverse otra vez al judaísmo. Como decir hoy día, un creyente estando en una iglesia confesional, estar siendo tentado a volverse a Roma. Imagínense eso. Estaban siendo tentados a volver a la religión que tenían antes. Entonces el apóstol los está exhortando para que no, en vez de retroceder, avancen, ¿sí? Entonces, si él está hablando de arrepentimiento, no solo se refiere al pasado pecaminoso de cada uno de nosotros, también se refiere a toda práctica religiosa que traíamos antes y que ya debemos superar. En este caso, las prácticas judaizantes de los hebreos antes cuando eran judíos. Shabbat, que no puede comer cerdo porque es que la ley y tal cosa. Son cosas que ya se superaron
Y estamos arrepentidos aún de todas esas cosas que estaban antes. Luego habla de la fe. ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Cómo es la fe en Dios? ¿Cómo se demuestra que es una fe viva? ¿Sí? ¿Cuál Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Este Dios del que está hablando acá es el Dios Trino. Dice el Señor Jesús en Juan 14:1, creed en Dios, creed también en mí. Es decir, la misma fe que le depositamos al Padre, debemos tenerla en el Hijo. Y usted mira, por ejemplo, en Hechos 19:2 en adelante, habían unos creyentes que creían en el Padre y en el Hijo, pero ni sabían nada del Espíritu Santo. Entonces Pablo les enseña, los discipula y los bautiza. Y ya entonces entienden el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, la fe en Dios, ¿qué es? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Puede usted defender eso? ¿Ha comprendido de manera suficiente eso? Luego habla de los bautismos. ¿Bautismos? ¿Qué es eso? Bueno, volvamos a que ellos son hebreos. Aquí no está hablando del bautismo cristiano, aquí está hablando de los lavamientos. Así lo traduce la Reina Valera del 77. Lavamientos, claro, porque en el judaísmo había muchas cosas que usaban agua. Hoy la imitación supersticiosa es el agua bendita de Roma, lo más ahí cercano. Pero el judaísmo tenía muchas cosas con agua, en el uso del lavacro, el día de la expiación, el lavado de los impuros, el lavado de los sacrificios, el lavado de los utensilios, Levítico 16, Éxodo 29, Éxodo 30, etc. Es un montón de textos. El agua, usaban el agua para todo eso. Entonces él dice, ya tienen claro que eso que se hacía antes, no hay que estarlo haciendo ahora, porque eso simbolizaba algo que ya se cumplió. Que todos esos lavamientos antiguos eran representaciones de lo que ya tenemos en Cristo. ¿Han entendido eso? Por eso dice la doctrina de bautismos. O sea, como entender que en el Nuevo Testamento ya está cumplido todo de tal manera que no hay necesidad de volver a repetir lo que está en el Antiguo Testamento. Como cosas como estas. Por ejemplo, acuérdense Marcos 7, 3 al 4. Dice que los judíos antes de comer tenían que lavarse las manos y tenían que lavar todo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, había muchos cristianos hebreos que estaban con esas mismas prácticas y no las superaban. ¿Me hago entender? Bueno, arrepentimiento, fe en Dios, lavamientos. Luego habla de imposición de manos. Eso es básico. Pero hoy día, ¿qué vemos? Imposición de manos todos los cultos. Y donde no hay culto de imposición de manos, no hubo bendición de Dios. Imposición de manos es sinónimo ¿a qué? Pone las manos y se cae al piso. Esa es la situación vergonzosa de la iglesia evangélica en Colombia, imagínense. Imposición de manos no es eso. En el Antiguo Testamento se usaba para unas cosas. Y en el Nuevo Testamento, ¿para qué se usaba la imposición de manos? Veamos algunos ejemplos. Hechos 8. En algunos casos se usaba como un símbolo de que la persona recibía el Espíritu Santo. En Hechos 13 se usaba la imposición de manos para enviar misioneros. No era como que, no, yo tuve un sueño y ahora voy a ser misionero. Y voy a pagarme el tiquete para ir al Amazonas y empiezo a predicar. No, es la iglesia la que envía. Nadie se autoenvía. Bueno, ese envío era con imposición de manos. Hechos 13. Hay más casos. Hechos 6, la ordenación de diáconos o pastores. Se colocaba manos sobre ellos para delegarles la función. Y la oración de los enfermos. Cuando alguien estaba enfermo, llamaba a los pastores, como dice Santiago 5:14. Los pastores iban allá a la casa de la persona, ungían las manos con aceite y le ponían manos. Ya no hay más en la Biblia de eso, hermano, no hay más. Pero hoy día se usa la imposición de manos para un montón de cosas que no tienen nada que ver. La resurrección, ¿entiende usted la doctrina de la resurrección? ¿Sabía que es una de las doctrinas fundamentales de la fe? La doctrina del juicio final, ¿la ha estudiado, la conoce? ¿Se dan cuenta? Son temas que uno debe conocer, defender. Como sea, los hebreos debían dejar esos rudimentos, estaban estancados ahí.
Iban al culto en enero, hablaban de esto. El culto en marzo de esto y así. Y el otro año lo mismo. Y otro año lo mismo y lo mismo y lo mismo. Llevarían más de 10 años como iglesia seguramente. Y lo mismo. No salían de eso. Entonces, dejen esos rudimentos. No en el sentido de abandonarlos. Porque uno puede decir es que la fe y el arrepentimiento son fundamentales, claro. Pero hay que dejarlos no en que vamos a botarlos o olvidarlos. No está hablando en ese sentido. Está hablando en el sentido de superarlos. La fe y el arrepentimiento son fundamentales. Sin eso no hay salvación. Pero quedarse en eso no es bíblico, no es saludable. Hay que avanzar, ¿sí? Leamos otra vez Hebreos 6:1. Dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Me parece muy hermoso que el apóstol se incluye. Dice, vamos adelante. Él también. Pero él no dice, necesito quedarme con ustedes otros 3 meses hablando de lo mismo. No, ¿cuál es el compromiso? Avanzar. Avanzar, no hay otra. Seguir adelante, vamos adelante. A la perfección. Es que nadie es perfecto, sí, no, nadie es perfecto, pero vamos para allá. Porque somos hijos de Dios. Sean perfectos como su Padre es perfecto. Mateo, eso está en Mateo, capítulo 5 y 6. ¿Sí? Él se incluye a sí mismo. Y esto también llama mucho la atención. Mira el versículo 3 y con esto vamos terminando. Y esto haremos, ¿qué? Ir adelante, perfeccionarse, madurar. Y esto haremos, ¿qué? Si a la verdad Dios lo permite. Qué hermoso. Dese cuenta, está la exhortación una y otra vez, no ser tardos para oír, avanzar, salir de ese círculo de lo mismo y progresar en la madurez espiritual. Pero también está el consuelo de que no estamos solos, que el Espíritu Santo, que el Padre Celestial perfeccionará lo que comenzó en nuestras vidas. Pero también nos dice, y esto haremos si a la verdad Dios lo permite. Sepa que si usted es de esos cristianos que están bien espiritualmente o que a partir de hoy lo va a estar y lo logra, es porque Dios lo permitió. Es la gracia de Dios, no fue usted que fue, yo sí me corregí y yo empecé a cambiar y gloria a mí. No. Sí hay que esforzarnos, colocar todo nuestro empeño, sacrificio si es necesario, pero la gloria es para Él. Porque en últimas, si lo logramos, el maduro va a decir, no soy yo, es Él. El maduro habla así, es Dios el que lo permitió. Es Dios mismo el que lleva a sus hijos hacia la madurez. Es Dios mismo el que lleva a sus hijos a la salvación consumada. ¿Sí? No es provechoso colocar el fundamento sobre el fundamento. ¿Cuántas placas tiene que tener una casa para poder seguir adelante? 5, 7, 8. No hay que colocar el fundamento un montón de veces. Ya es uno solo. Ya están los rudimentos. Ahora sigamos arriba. ¿Sí? El apóstol, y dense cuenta otra cosa. Está la convicción de que es Dios el que actúa, si Dios lo permite, pero a la vez dice, y esto haremos. Está mi esfuerzo. No es como que, Dios es el que yo espero que Dios actúe en mi vida, que me ponga a mí en el corazón. No, Dios coloca el querer como el hacer, pero a la vez esto haremos. Hay una determinación del apóstol de enseñarle esto a la iglesia. Hay algunos que son tardos para oír. Bueno, arrepiéntanse de esa situación, dense cuenta de su letargo y salgan de ahí. Y no por culpa de ustedes, no voy a avanzar en el tema. Arrepiéntanse para que puedan entender, porque yo voy a seguir adelante. ¿Les dice eso o no? Porque va a seguir adelante con el tema, ¿cierto? Entonces dice, yo he determinado enseñar a la iglesia estas cosas. ¿Qué? Lo que estaba enseñando antes, el sacerdocio de Cristo del orden de Melquisedec. Y eso lo va a hacer nuevamente en el capítulo 7. Él retoma el tema de nuevo y empieza más profundo. Así que preparémonos. Eso es un anticipo de que a partir de acá viene la segunda parte de la carta de Hebreos y es una parte bastante densa y que sí se requiere comer sólido, hermanos.
Eso nos enseña que la función de enseñanza de los pastores de la iglesia no está sujeta a la votación de la membresía. El pastor no tiene por qué escribir el bosquejo y mostrárselos a todos, y decir, a los miembros y decirles, ¿puedo predicar esto? ¿Sí les parece? ¿Qué gustaría que hablara? ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico en ninguna forma. Se supone que el pastor, siendo el delegado por Dios para alimentar a la grey, él mismo tiene que haber comido bien, haberse formado bien, alistar bien la dieta de las ovejas, y es lo que les va a llevar a ellas. ¿Sí? Tampoco el pastor va a estar buscando en YouTube qué es lo que tiene más visitas. O el marketing, ¿qué funciona más? Entonces veo que funciona más hablar del fin del mundo. Vamos a hablar de eso. Oh, no, espere, estamos en diciembre, entonces vamos a hablar del nacimiento. No, pero es enero, los reyes. Entonces, hablemos sobre ser generosos y de las primicias. O sea, no puede uno ni sujetar los temas, ni siquiera a las ovejas, y mucho menos a lo que funciona afuera. Nuestro estándar no es lo que funciona, es lo que Dios manda. Estamos estudiando Hebreos, estamos yendo versículo por versículo. Hoy vamos acá, eso es lo que vamos a hablar, y listo. No, pues es que yo quería hablar otra cosa. No, vamos acá, punto. ¿Sí? O sea, y eso es mejor, hermano, que sea Dios el que nos dice qué es lo que hablamos y no nosotros. Entonces, en la medida en que Dios lo permita, cada pastor debe emprender labores de adoctrinamiento de los pequeñitos. Su merced es nuevo en la fe, qué hermoso. Crezca saludable y cuenta con el servidor como pastor para ello. Resolver todas las inquietudes, pero también depende de usted acceder a lo que la iglesia le ofrece. En esa iglesia local hay discipulados. Una clase al mes, con lecturas, con apoyo. Está el apoyo de los hermanos también. En fin, puede crecer, debe crecer. Y estamos para eso. Eso es parte de ser iglesia. Y todo esto es con tal de que superen los rudimentos, salgan de ahí, se conviertan en hombres y mujeres maduros en la fe. ¿Cuál es la finalidad? Que toda la iglesia de Dios sean maestros. Y no que sea maestro sobre el pastor. Todos. Porque todos estamos llamados a ser discípulos. Y eso implica que todos somos maestros en cierta medida. Y es un compromiso que compete a toda la iglesia. Las iglesias se estancan cuando los creyentes aprenden y aprenden y aprenden y aprenden y no viven lo que están aprendiendo, no practican lo que están aprendiendo, no lo aplican. O no lo comparten con otros. Eso estanca. Para terminar, les voy a decir cuatro aplicaciones. Primera, vimos cómo era la situación de los hebreos, ¿no? La iglesia de los hebreos. Pero cuando vemos esa inmadurez espiritual que había en ellos en el primer siglo, reconocemos la misma o la peor condición en la iglesia del siglo XXI. Esta iglesia tenía a todos los apóstoles vivos y estaba estancada en lo mismo. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Marcados por una religiosidad sensual, emocional, sentir. Sienten esos destellos de emoción y si no los hay, entonces no viven. Se apartan de lo básico de la teología histórica. No tienen ni idea de palabra de Dios, de doctrina. Cualquier cosa entonces dice, eso es de hombres, pero es porque no les da la gana avanzar. Ajenos a las verdades sólidas de Cristo. No entienden la doble naturaleza de Cristo, mucho menos la mediación. No entienden esas cosas porque están ocupados en cuán larga debe ser la falda. Y están ocupados en que no coloque el árbol. Están ocupados hablando un montón de trivialidades y lo básico de verdad del evangelio, que de verdad alimenta, no tienen ni idea. Son fácilmente arrastrables hacia lo liberal, libertinaje, o si no, hacia lo místico. Que la risa santa empieza a reírse en pleno culto y no es que es el Espíritu Santo. Imagínense eso. Grotesco. O están siendo arrastrados hacia lo judaizante. No, es que hay que volver a cumplir las leyes.
no coma cerdo porque mire que a estas alturas. Bueno, ¿eso por qué pasa? Inmadurez. Niños, o muchas veces ni siquiera han nacido de nuevo. Dios nos ayude para que cada miembro de esta iglesia, cada congregante, cada aspirante de verdad desee crecer y todos seamos igualmente maduros. Segunda de Pedro 3:18, se los leo. 3:18 dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan, es una orden. Segunda conclusión. Este capítulo implica que hay hombres con dones especiales de enseñanza para el ministerio pastoral. Aunque hay hombres que tienen esos dotes para enseñar a la iglesia, que son los delegados, los responsables para enseñar a la iglesia, también implica que en realidad todos los creyentes están llamados a ser maestros en cierta medida, incluso las hermanas. Muestra ineptitud aquel que solo escucha pero no obedece. Aquel que solo escucha pero no comparte con otros lo aprendido. Esa es la descripción de un inepto en la fe, un niño espiritual. En el caso de las hermanas, a estas alturas, hermanas con 3 años, 6 años, 9 años, más en el evangelio, bueno, lo que sea, llevan tiempo, dice el apóstol, llevan tiempo. ¿No deberían ser ya maestras de su misión como esposas? ¿No deberían ser los maridos ejemplos de piedad ya a estas alturas? ¿No deberían ser los miembros de la iglesia maestros ya sobre el día del Señor? ¿O sacan las mismas excusas todos los domingos? ¿No deberían ser ya maestros en los medios de gracia, en la oración personal? ¿Cuántos años tiene el evangelio? Bueno, ¿y ora? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? ¿No deberían ser ya maestros en eso? Los jóvenes, ¿no deberían ser ya maestros en la santificación de la lujuria o de la forma de vestir? ¿O vuelve ya otra vez a lo mismo? ¿No deberían ser ya maestros? Aquí no es cuestión de que el joven, el anciano, el adulto, si tenemos tiempo en el evangelio, ya es hora de ser maestros para los que están llegando. ¿Puede notarse en usted el avance espiritual? ¿Su servicio en la iglesia es mejor que el año pasado, el antepasado, hace 4 años, o simplemente ya no volvió a servir? En vez de avanzar, o sea, que retrocedió. Eso existe en las dádivas de las ofrendas, en el control de la lengua. Ha avanzado. Dense cuenta, hermanos. Estamos llamados a avanzar. Tercera aplicación. Cada pastor tiene el deber de esforzarse por adaptar la predicación a la audiencia. Sí, a veces se utilizan términos nuevos, pero se hace lo posible porque aún los términos nuevos los entiendan, los capten, los empiecen a recibir y así poco a poco van adoptando el lenguaje cristiano. El pastor se esfuerza para aterrizar todo eso y dárselo a todos por igual, tanto el maduro como el nuevito. Y dijeran y digan, me habló Dios. Pero a la iglesia le asiste un deber también. No ser tardos para oír, porque es contraproducente para usted mismo. Ese es su deber, escuchar y esforzarse por entender, no simplemente hacer presencia. Eso no sirve de nada, es más, eso puede hasta hacer peor su condenación. Cito al doctor Müller, abro comillas: la inmadurez espiritual quita nuestra capacidad de crecer en la fe y darnos un banquete con las doctrinas más profundas de Dios halladas en las Escrituras. Si no crecemos en la fe, nuestras capacidades mentales se extinguirán y no discernirán el bien del mal. La dureza espiritual conduce, por tanto, a la ceguera espiritual. Cierro comillas. Y última aplicación: todo pastor debe aprender, sí, como les decía, aterrizar, darle leche a los pequeñitos y manjares a los más maduros. Pero no olvidemos que los pequeñitos, los neófitos y los niños espirituales
requieren un poco más de tiempo deteniéndose en los rudimentos. Las 6 doctrinas, por ejemplo, quizás usted nunca las había escuchado. ¿Quiere profundizar? Estamos a su servicio. Profundícelas. ¿Cuánto tiempo le va a llevar? No tengo ni idea. Aquí damos 1 año, pero ha pasado gente que madura o que recibe todo antes del año. Depende de la disposición de cada cual, de ese deseo de crecer. Bueno, lo que decimos es, requiere tiempo. Y si usted es nuevo en la fe, ¿qué es el tiempo necesario para crecer en esto? Pero no se vaya a quedar ahí. Y de verdad, cuando uno está conociendo al Señor, uno se fascina de lo que va aprendiendo y aunque uno disfruta lo primero, uno quiere más o no. Si usted ha nacido de nuevo, sabe a qué me estoy refiriendo. Y si no, deséelo. Los distintos espacios de discipulado de la iglesia son la oportunidad para usted. Y aquellos creyentes que tienen más tiempo en el Evangelio también tienen que ser conscientes de su obligación por profundizar en las verdades recibidas. Incluso nuestra iglesia local puede ofrecer clases de teología gratuitas. Están a su merced. Literatura, crezca. ¿Sí? Pero no olvide, reflexione, ¿qué ha hecho con todo lo que ha aprendido a estas alturas? ¿Sí? De todas formas, en última instancia, nuestros esfuerzos serán producto de la gracia santificadora de Dios en nuestras vidas. Oremos.